el gusto que nos atienda. Eh, Ricardo Aronsky, ¿cómo le va? Buen día, Ricardo. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, le hablamos desde la ciudad de Santa Fe. Algunos de nosotros seguimos sus publicaciones mucho. Particularmente mi compañera ha sido alumna suya en algún momento también. Y bueno, Ah, bueno, tenemos algún corazoncito admirador suyo. No decimos que somos hinchas, vio, como de futbolero, pero algún... Usted decía en la última publicación que la derecha argentina ha sido capaz de instalar a lo largo de décadas un conjunto de ideas en base a un largo proceso de repetición y machaque. Nos gustaría que nos profundice o que arranquemos por ahí para charlar un sí, poquito de lo que significa esto, ¿no? sí. Bueno, porque habitualmente se tiene como una versión bastante idealizada de los debates públicos, como que eh, diversos actores opinan y el público, o sea, todos nosotros en forma independiente formamos nuestro pensamiento viendo lo que dice uno, lo que dice el otro, y entonces uno se me parece. Y yo creo que es una visión idealizada y equivocada Ujú. de cómo se va conformando la opinión pública, que tiene un proceso mucho más desagradable, te diría yo, de cómo se instalan las ideas. Y yo digo que no en vano en nuestro país ha habido varias dictaduras Ujú. militares que en su momento, bueno, una característica de la dictadura es que se termina el pluralismo, que no todas las ideas se pueden difundir, ni de todas las cosas se puede hablar, que de algunas cosas los medios oficiales machacan e insisten, y están 5 años, 7 años hablando de lo mismo sin que nadie les conteste nada. Y después, en democracia, lo que hemos visto es un altísimo grado de concentración mediática que lamentablemente ningún gobierno pudo frenar, y esto hace que los medios principales coordinen una serie de mensajes que no importa si son verdad o mentira. Y este es un punto muy importante. El valor de que lo que se dice sea verdadero se ha ido perdiendo hasta niveles absolutamente increíbles. Y lo importante entonces de un argumento no es que sea verdad o mentira, sino cuántas veces se le repite a la gente hasta que finalmente la propia gente lo empieza a repetir. Y dentro de eso me incluyo a mí mismo, digamos. Todos somos parte de una situación donde si te dicen 15.000 veces la misma cosa a lo largo de años y años y años en distintos medios, en distintas situaciones, en todo momento del día, bueno, algo de eso lo vas incorporando, aunque no sepas bien de dónde viene o por qué Ujú. es así. Ricardo, Natalie Bedini de este lado, buenos días, un gusto poder Buenos saludarlo. días. Respecto a esto de la opinión pública, y también pondría en ese renglón o en alguno muy cerca el sentido de justamente el sentido común, valga la redundancia. Yo tenía una compañera en la universidad que me decía, el sentido común y la opinión pública son de derecha. ¿Es así o no es así? ¿Y por qué si es así? Sí, no sé si son plenamente de derecha porque el sentido común está armado en muchas cosas y tiene elementos contradictorios. Por ejemplo, te voy a dar un caso de la ciudad de Buenos Aires. Muchos vecinos eh, no les gusta la gente pobre, no les gusta la gente pobre, quisieran no verla, Mm. quisieran que alguien la saque de la calle, Le arruinan el paisaje. le arruinan el paisaje. Ahora, al mismo tiempo, eh, si ven que, no sé, los policías apalean a alguien o a una mujer con un chiquito la maltratan o hay directamente violencia y tiros, la gente tampoco le gusta. Es una cosa rara, es como que quisieran que no haya pobres, pero tampoco quieren que haya violencia
ni que en su conciencia pese que para sacarlos a los pobres los agredieron, los golpearon o cosas peores. Entonces el sentido común es como una cosa bastante compleja, armada de distintas partes, pero no me cabe duda que en ese sentido común hay una parte de intervención de los medios de comunicación creando una visión de las cosas muy particular. Por ejemplo, el tema de la corrupción tan instalado. Cualquier hecho de corrupción implica a un funcionario y a un empresario. Es decir, alguien que viene y le paga al funcionario para que tome tal decisión. La opinión pública solamente ve a la parte de los funcionarios, a la parte estatal de la cuestión, y nunca puede visualizar que la parte corruptora es alguien con plata, alguien que tiene los recursos suficientes para comprar la voluntad del funcionario. Ricardo, Sí. este proceso político a nosotros, nos parece a algunos de nosotros que fue corriendo los límites de lo que se toleraba socialmente también, ¿no? El hecho de que el presidente públicamente insulte a los periodistas, a los opositores, le destine insultos que son irreproducibles porque es de mal gusto decir las cosas que dice Milei públicamente, y que además se muestre con una impudicia que se va naturalizando a favor de los grupos económicos concentrados o de los ricos y poderosos y en contra de lo nacional y en contra de los sectores sociales que más necesitan. ¿Usted cree que eso va a seguir, digamos, se va naturalizando y va quedando en la sociedad argentina más allá de que mañana esté gobernando o no Milei? Bueno, es indudable que va dejando un residuo de lo que es lo normal, está corriendo la normalidad. De todas formas, yo no lo considero un proceso ya consolidado. Me parece que ahí hay un elemento que tiene que ver con que otras cosas también funcionen. Es decir, si Milei sigue insultando y amenazando a la prensa y diciendo barbaridades que en la democracia nunca las escuchábamos, por ejemplo, hablando de los zurdos, esas son expresiones que se usaban en la época de la AAA, digamos, del último tiempo del gobierno peronista expulsado en el 76 y después por parte de los militares que lo expulsaron. Ese discurso después en democracia no se escuchó más. Esto de meter de vuelta el tema zurdos y que hay que perseguirlos hasta el fin de la tierra y todo eso, esto es nuevo, debería merecer el repudio de todo el espectro democrático. Ahí de vuelta vos ves cómo está parcializado, ¿no? Digamos, si Milei eso lo dijera exclusivamente de Cristina, a algunos periodistas les molestaría menos que si lo dice de ellos o del diario La Nación. Sí, está como muy fragmentada la opinión, pero indudablemente eso ocurre. Ahora, si a Milei tuviera algún tropiezo económico, social, debido a alguna situación local o internacional, yo creo que perdería prestigio todo ese estilo que él está tratando de instalar. Ricardo, buen día. Mario Galizzi, le quiero hacer una pregunta. Yo soy presidente de una asociación empresaria hace muchos años y además me dedico al rubro de la construcción, tanto de venta de materiales como de fabricación. Ahí me sorprendió mucho, y me gustaría saber cómo lo están ustedes analizando, que muchísimos empresarios y muchísimos trabajadores vinculados a la construcción, cuando nosotros les salíamos a decir que se iba a parar la obra pública nacional y que íbamos a tener la catástrofe económica que hoy estamos teniendo, o sea, tenemos a Sindar, a Semicerrado, y bueno, podría enumerarte un montón de empresas, fue, a mi modo de ver, no lo tengo medido con encuesta, pero lo veía, lo escuchaba, digamos, para que vos tengas una idea, yo atiendo más de 1.500 empresas, una votación casi masiva, tanto de los empresarios como de la construcción, y muchos empresarios, no digo todos,
le decían a sus trabajadores, miren que una vez que se pare la obra pública nacional, nosotros vamos a dejar de trabajar. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Qué fue lo que pasó para que, sabiendo que nos íbamos a quedar sin el 50% de la venta de materiales, se lo votara masivamente? ¿Cuál fue la sensación que usted, cómo si lo analizaste o no, a este tema? Sí, sí, bueno, esto que estás planteando ha sido motivo de muchísima discusión, sigue siendo motivo de discusión. Hay que votarlo a Milei, ¿no? Es decir, tenemos que admitir que un 55% de nuestro pueblo votó por esta opción y hay que tratar de explicar qué contuvo todo eso, porque no hay una sola explicación. Esto es lo que yo te puedo decir a este momento. Primero, a Milei lo había votado entre el 29 y el 30%, que era voto, digamos, propio, y después había un 25% más de voto por el PRO, que no lo votaba a Milei y le gustaba más la opción Patricia Bullrich. Pero ese 25% termina votando a Milei, yo creo que sobre todo por una cuestión de antiperonismo y antikirchnerismo. Ahora, el 30% que lo acompañó desde el comienzo está conformado por capas muy, muy, muy diversas. Geográficamente, por ejemplo, en el interior del país, donde arrasó más Milei que en Cava, muchísima gente, incluso muy humilde, empleados públicos mal pagos, bueno, gente que uno puede decir, entendió que... Increíble, claro. Algo iba a pasar con eso, que Milei algo iba a hacer. Hay un componente mágico en ese voto, es decir, voto a alguien que no tiene nada que ver con nada, a ver si pasa algo, en un sentido muy básico, porque vos estás diciendo algo muy concreto. Nosotros le advertimos a la gente que iban a parar la obra pública y que eso iba a implicar quiebra de empresas y desempleo. Ese es un pensamiento racional, con argumentos, pero lo que tenemos que saber es que en esta votación hubo un fuerte componente mágico, es decir, voto a un salvador, voto a alguien que viene a romper todo, pensando que el romper todo no te incluye a vos, que incluye a otros, pero que a vos no te va a tocar. Ahora, Ricardo, te hago una pregunta también, digamos, estamos como desasnando, ¿no? Por ahí despertando, ¿no? de un año y medio, ¿no? Pero también es cierto que una votación, y sobre todo un balotaje, es una competencia. O sea, no es que se vota a uno o a uno, sino que se vota a uno o una opción. Y también es cierto que del otro lado estaba el representante de lo que era un proceso inflacionario que, como siempre en las sociedades, funciona como un alto disciplinador, ¿no? Funcionó en el 89, es más, funcionó en la Alemania nazi, funcionó en 1930 para la crisis de Estados Unidos, o sea que también eso por ahí es como que es del sentido común del otro lado, quizás del progresismo, es decir, ¿cómo vas a votar a Milei? Bueno, pero hay una competencia, hay dos propuestas, y del otro lado también a mí me parecía raro votar a alguien que decía que iba a terminar con aquello que estaba generando. No, eso también hay que, me parece, tenerlo en cuenta dentro de que es una competencia, hay dos, no es que hay uno solo. No, es correctísima tu observación. A ver, primero Massa saca el 44% de los votos, no es un número despreciable, es un número muy significativo, es decir, ahí hay 44% de ciudadanos que dicen, sí, la cosa está... la inflación es demasiado alta, qué sé yo, pero igual prefiero esta opción en relación a otra. Claro. Y te voy a mencionar a una intelectual argentina con la cual yo discrepé mucho, pero que era una gran intelectual, que en sus cosas de literatura fue excelente, que se llamó Beatriz Sarlo, y que era fuertemente antiperonista y antikirchnerista, se cansó de escribir cosas contra... Pero en la opción esta, Massa-Milei, ella no dudó, dijo, mirá, a mí no me gusta nada Massa ni todo lo que viene con él, pero el otro es catastrófico, no lo puedo votar. Y ella misma pidió el voto a favor de Massa, es decir, fue capaz de elevarse sobre su propio rechazo para entender la lógica lo que venía, de la situación.
lo que venía. Ahora, yo tengo muchas críticas, yo he escrito mucho criticando fuertemente al gobierno de Alberto Fernández, probablemente no por las mismas razones que la gente. Yo creo que la inflación que le ocurrió, a ver, él no subía los precios, los precios los subían las empresas. Ahora, vos estás ahí en la Casa de Gobierno para impedir que se realicen algunos daños a la población. Tu función es esa y vos no la cumpliste. Es decir, vos no fuiste capaz de controlar el precio de la leche, el precio de la carne, el precio del aceite, el precio del azúcar y otras cosas que tienen que ver con el bienestar básico de la población. Vos Entonces, decís, Ricardo, vos decís... yo, Perdón, sí. Termina la idea, perdón. No, la idea es, yo creo que no fue un buen gobierno, fue un mal gobierno. Yo con todo gusto hubiera votado en contra, penalizar a ese gobierno, pero tuve muy claro que enfrente había una cosa absolutamente destructiva, de los hospitales, de la educación, del sistema científico-tecnológico, del tejido industrial y productivo que supimos conseguir, de la cultura, de todo. Entonces me parecía que con todas las dudas que me generaba Massa, era más razonable eso, y casi te diría como un freno a lo otro, que era la destrucción plena. Vos decías, sí, en tu artículo último, que Milei va a ir munido de dos herramientas o dos argumentos centrales para conquistar votos en octubre. Eliminar el cepo y que ahora somos libres, y bajé la inflación y ahora estamos bien. ¿Qué nos podés ampliar en ese sentido? Sí, bueno, seguramente el gobierno va a tener una serie de argumentos, hay que decir que son muy buenos desde el punto de vista publicitario. Ajá. Muy buenos. La presentación de la última medida, crear una banda cambiaria y que el dólar flote, fue brillante, porque taparon el fracaso de la inflación al 3,7%, y el fracaso de que ellos pensaban mantener un tipo de cambio fijo, clavado, devaluándolo solamente el 1% mensual, y de repente tuvieron que pegar un salto cambiario y devaluar el 8 o 9%. Es decir, ahí hubo claramente un fracaso, que lo taparon excelentemente bien. Ahora, Ricardo... Creo que en las elecciones van a usar una serie de argumentos, entre ellos este tema de que salimos del cepo, o sea, ahora todos podemos comprar todos los dólares que querramos, y también si llegan con inflación baja van a decir, mirá, la bajamos al 1%, esto nunca ocurrió en la historia del mundo. Bueno, como cuentan ellos las cosas que hacen. Sí, y me parece que hay un problema. ¿El problema? Un problema grave, que es el tema de que el ciudadano argentino haya bajado tanto sus pretensiones sobre el país como para decir, tolero que hagan todo esto, todo este desastre en la salud, en la educación, en el tejido productivo, etcétera, 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 pero con una inflación del 1%, yo tolero que hagan todo, que persigan a los periodistas, que hagan todo lo que quieran con inflación. Me dan inflación del 1% y yo tolero todo. Eso me parece dramático desde el punto de vista democrático. No, yo pensaba hoy con el tema del sentido común, esto sí es de derecha, de izquierda. Yo creo que el sentido común, creo que es el campo de batalla de esto llamado la batalla cultural, porque para que sea común, es que sería, ahí está, bueno, el mío es común, el tuyo no. Y yo por ahí digo, quizás... a ver, no el progresismo o el no derechismo, hoy ya no vamos a decir progresismo, el no derechismo debería conformarse con, por ejemplo, en el sentido común, dar algunas batallas un poco más cortas, no querer, pero por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece importante dar dentro del sentido común es esta cuestión del mercado, ¿no? Que todo lo decía el mercado, la mano invisible del mercado, y por ahí a mí que sigo los mercados, qué sé yo, por ahí ve, qué sé yo, de 12.30 a 13.30 que hay un ingreso de dinero, hace bajar el dólar, y después explicarlo, decir, mirá, por lo menos empecemos por el sentido común, el mercado no es libre, ¿no?
¿no te parece que para ir de algunos sectores, incluso intelectuales, hay que bajar un poco las pretensiones con respecto a esa cuestión de la batalla cultural que se tiene que dar de los dos lados? Porque si hay una batalla cultural tiene que haber dos componentes. Y hoy es como que hay un componente que estamos un poco desorientados en hasta dónde y qué batallas dar, ¿no? Porque ir sobre la violencia con más violencia y decir, bueno, si yo soy esto, vos sos lo otro, y no tratar de ir, por ejemplo, en cuestiones muy claras. Por ejemplo, esto de decir, el mercado no es libre y no es una mano invisible, es una mano que tiene nombre, que tiene apellido y tiene corporaciones. Sí, mira, vos planteaste dos cuestiones. Yo creo que hay que... el mensaje opositor tiene que ser claro. Uh-huh. Tiene que ser claro, tiene que ser muy visualizable, muy sencillo y muy diferenciado del mensaje del gobierno. No puede decir, no, nosotros también creemos, pero un poco, claro. no sé... un poco de déficit, un poco de superávit nos gusta, había que hacerlo. Claro, tiene que ser claramente partiendo de otra base y de otro criterio. Ahora, la segunda cuestión que a mí me parece importantísima es que falta un emisor. Bien. O sea, el mensaje del gobierno está Milei, Adorni, el Gordo Dan y otros cuantos diciendo cualquier cosa. Sí. Ahí fíjate que no, la importancia no es que sea verdad o mentira. Sí, no, Cuando dice, paré una inflación de 17.000, bueno, está en su imaginación. Pero la repite y ya en la verdulería va a aparecer alguien que diga había una inflación del 17.000. O en la escuela o en la universidad también. Entonces, de nuestro lado tiene que haber un mensaje que no tiene que ser mentiroso, pero tiene que ser como muy claro y muy diferenciado de ese otro mensaje, y tiene que ser emitido en forma colectiva, sistemática. No puede ser... Alguna gente dice, mira el tuit que le puso Cristina, mira cómo le pone los puntos sobre las IES. No alcanza, no es nada eso. No es nada. Al lado de una campaña mediática permanente en todo el país todo el tiempo. Tal cual. Eso es lo que hay que pensar. Digamos, una emisión sistemática de un mensaje muy claro que genere un sentido común alternativo, pero que sea muy claro, que se diferencie sistemáticamente de esto que se está diciendo, que es destruir la salud pública. Este fenómeno, no hay ningún problema, los echamos a todos, son todos ñoquis, los médicos, las enfermeras, locura. Sí, Pero alguien tiene que decir, o esto último, ¿no? Ser un criterio alternativo. Esto último, yo creo que viste, cuando siempre hay más, Milei diciendo en esa misa del Gordo Dan que iba a ser un beneficio al Garrahan, o sea... En el muro de Berlín. No, pero aparte vos sabés que está diciendo, no es que está delirando, sino que está diciendo, se está jactando de que bueno, ya que quieren, vamos a hacer, es más terrible todavía. Y vos decís, no, hay más. El Garrahan, que es para muchas personas, para mí, por ejemplo, es el hospital, porque es el que ha logrado milagros con los niños, y prácticamente reírse de eso, y parece como que, bueno, está todo bien. Es como decir, si me garantizás el 1% de inflación, por más que yo no tenga que comprar, te acepto. El factor disciplinante de la inflación es increíble, ¿no? Cómo actúan todos nosotros. Sí, de todas formas yo creo que ahí hay un tema que no es cierto. Es decir, que se filtró un criterio de los sectores más conservadores en la propia conciencia popular, porque cualquier persona sabe que sus ingresos dependen de lo que cobra, de lo que gana y de lo que los precios son. Ahora, si mis ingresos están reducidos a 300.000 pesos por mes, no hay forma, claro, aunque pare la inflación, no hay forma de que llegue a fin de mes. Tal cual. Entonces el problema no está en la inflación, está en el nivel de ingresos que tengo. Tal cual. En relación a los precios. Bueno, eso no es tan difícil de explicar y sin embargo no hay nadie que lo esté explicando. Ricardo, te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos mucho habernos atendido, ayudarnos a reflexionar cotidianamente, pero también en este espacio que para nosotros es importante porque después
se reproduce por redes y otras plataformas. Así que bueno, ya te vamos a estar contactando. Te mandamos un abrazo y gracias.